Profe, consulta, por lo mismo, en el caso mío yo tuve una nota no excelente, pero sí buena, pero en esta Ujú, segunda fue muy al límite. No, no fue ujú, mala, pero fue muy al límite. Eh, por eso mismo, quizás Mariana consulta eso, y yo igual para saber y ujú. tomar las precauciones para la última prueba y darla bien, que sea una nota que nos exima quizás del examen. Buenísimo, buenísimo. No hay ningún problema sobre los lugares puntuales que tengan dudas, me escriben, pero con mucho gusto. Yo lo que noté en el último examen, no es el caso de tu examen, creo que tampoco el de Mariana, la pregunta que hice de desarrollo, que tenía mucho puntaje, ahí noté que había, en algunos casos había sido muy poco lo que habían colocado y no era no había un desarrollo en la respuesta. Este, si mal no recuerdo, perdón, pues capaz que estoy mezclando materias, disculpe, es que a esta altura del año estoy quemado. Estoy mezclando materias, usted no tenía ninguna pregunta. Sí, no, así eran todas de opciones múltiples. Eh, no tenía, es que no tenían, no, estoy yo mezclando, discúlpenme, las dos materias que tengo con la Mister las estoy mezclando. En el otro examen sí había una respuesta de desarrollo. En este caso sí, a ver, a mí también me sorprendió, no, en general siempre tengo mejores resultados en estos exámenes. En el caso de ustedes, hasta ha estado por debajo de la media, digamos. Eh, pero bueno, miren, me parece muy bien que me pregunten. Puntualmente, digamos, yo pensé que era este y por qué es la otra, ese tipo de cosas, y con gusto les contesto por mail, ¿eh? para, para que no pase esto otra vez. Recuerdo las condiciones para la promoción, es tener un promedio de 5,5. Todavía nos queda, por supuesto, una solemne más, la solemne 2, que ya he pensado fecha, inclusive la voy avisando con tiempo, pero me voy a empezar a grabar para que... Ah, no, estoy grabando ya, ¿no? Sí, voy a avisar con tiempo, pero la solemne esta sería del 5, va a quedar habilitado del 5 al 9 de diciembre, o sea, falta un montón. Estoy avisando casi con un mes de antelación. Pero entre el viernes 5 y el martes 9 de diciembre, en ese tramo les voy a dejar habilitada para que resuelvan la solemne 2. ¿Sí? Después de esa solemne 2, quienes tengan la exhibición con 5,5, listo, ya está. Y quienes no la alcancen, no hayan podido llegar a esa nota de promedio, eh, se va a habilitar a partir de ese día, perdón, durante la última semana, que es, anoté, discúlpenme, del 15 al 18, voy a dejar habilitado el examen final. El examen final ya no es de opciones múltiples, son todas preguntas de desarrollo, son 10 preguntas de desarrollo y eso es la totalidad del programa. Este, y bueno, ahí habrá que responder y resolverlo. Ese examen final, para quienes no alcancen la promoción, perdón, la exhibición, acá en Argentina se llama promoción. A ver si que, disculpen, a veces se me van a mezclar los términos. Va a quedar habilitado entonces del 15 al 18. El 18 cierra, yo corrijo y ya la otra semana tengo que entregar notas y cerrar. ¿Mm? Entonces váyanlo anotando. Del 5 al 9 de diciembre es la última solemne, la solemne 2, ¿sí? Que va a involucrar de todo el tema de la criteriología del arte, que es lo que estoy desarrollando ahora. Bueno, muy bien. Sigo entonces. Aquí. Ah, compartió esta. Disculpen, no es esta la que tengo que compartir.
Ahora sí. Bueno, muy bien. Empecemos la clase de hoy día. Retomo muy rápidamente esta tercera y última unidad. Ya hemos terminado con lo que es la belleza en sí, con todos sus aspectos en cuanto a la dimensión objetiva de la belleza, con todas sus características y, por otro lado, con la experiencia humana entendida como universal, es decir, lo que acontece a todo ser humano en la relación con la belleza. Analizamos todo eso en dos unidades. Queda por explicar en esta tercera unidad el tema del... Perdón, también hablamos sobre el arte, las diversas artes, las bellas artes, las artes libres. Bien, una vez que hemos analizado la belleza y el arte en general, nos toca la última unidad que lleva por nombre criteriología del arte. Criteriología quiere decir dar o hallar el criterio, ¿sí? Aquello firme, seguro, que nos permita decir con verdad sobre una determinada cosa, ¿no es cierto? Ese criterio en el caso del arte es un criterio que apunta a decir cuál es ese fundamento seguro para decir que esto es arte, que esto es bello y demás. Bueno, de eso se trata entonces la última unidad, dar con ese criterio que implicaría una actividad artística, una bella actividad artística. Bueno, esto nos va a llevar a analizar básicamente tres aspectos que son muy importantes. El primer aspecto es el de la psicología del artista, o sea, cómo funciona la psicología artística. Cuando hablo de psicología no me refiero a psicología experimental, sino a la antropología, es decir, las facultades involucradas, cómo es que funcionan en el caso del artista, ¿sí? Analizadas desde un punto de vista psicológico, no psicológico experimental, insisto. Una vez que ese es es uno de los puntos fuertes en esta criteriología, entender cómo funciona el artista. El segundo punto es entender el tema de la llamada materia artística, es decir, qué es esto de materia artística. Y por último, lo que vamos a tratar de ver es cómo se contraen, yo sé que esta palabra suena medio rara por ahora, la actividad psicológica del artista con la materia artística. Disculpen, sé que suena por ahora abstracto y vacío, pero esto se traduce en lo siguiente: ¿cómo es que se produce la reunión en la obra artística de la psicología artística, que involucra la inspiración, por ejemplo, el proceso técnico, y por otro lado, la materia concreta artística, es decir, la piedra, el violín, etcétera? Cómo todo eso termina en una sola realidad y cuando eso pasa y que sea verdaderamente bello, bueno, ese es el criterio que estamos buscando y eso es lo que estamos tratando de entender. Bueno, esto yo sé que dicho a esta altura suena, insisto, sumamente abstracto, por eso necesito empezar a recorrer este camino y para ello la clase pasada empezamos a ver la forma en que el artista intuye, o sea, cómo se da el conocimiento en el caso del artista. El artista, como todo ser humano, conoce igual, ¿sí? O sea, todos conocemos igual. Lo que pasa es que tiene una particular derivación en el caso del artista que no está en el común de nosotros o en ciertas actividades. El ejemplo que poníamos la vez pasada es partir de una realidad, como puede ser un árbol, en este caso un liquidámbar, que es intuido o visto, ¿sí? Por la... esperen que se me perdió la pantalla, ahí está, que es visto por la sensación, por el ojo, ¿no es cierto?, que produce la sensación visual. Acá tenemos un caso de intuición sensible. ¿Por qué se la llama intuición? Porque inmediatamente se da el conocimiento. Está el árbol, yo lo veo y lo conozco, ¿sí? No hay mediación entre lo conocido y el que conoce. Este es un privilegio, digo, de la parte sensible, el carácter de intuitivo, porque inmediatamente se vincula la facultad cognitiva, en este caso el ojo, con el objeto conocido que es el árbol. Ahora,
la intuición sensible termina en lo singular, es decir, ¿qué es lo que conozco? Y este árbol, no la arbolidad en abstracto, sino el árbol concreto. Para llegar a esto que se llama la arbolidad o la esencia del árbol, era preciso un proceso que se llama abstracción, por el cual, recordarán ustedes la clase pasada, decíamos, dejo de lado todos los aspectos singulares de este árbol y me quedo con aquellos aspectos que son comunes a todos los árboles. Bueno, ese proceso abstraer es traer a partir de lo singular y sensible, abstraigo, traigo desde allí solamente los elementos universales, ahí está mejor dicho, y llego a lo que se llama en esa operación simple aprehensión. La simple aprehensión me permite llegar al universal, es decir, aquello que es común a todo árbol. Ahora, ¿qué pasa? El intelecto humano puede seguir en este caso dos caminos. Esa simple aprehensión, esa percepción primera de lo que el árbol es, ¿sí?, puede seguir abstrayéndose más y más, yendo hacia lo que se llama una esencia abstracta completamente, es decir, quedarme con la pura arbolidad, ¿sí?, que si bien fue abstraída de un singular, prescinde de todos esos elementos singulares. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Cuando hablamos de arbolidad, entendemos que es, primero, un vegetal, ¿sí? Esto es común a ¿cuántos árboles? A todos. Entendemos que siendo un vegetal, hace fotosíntesis. Esto también es común a todo árbol. Que a su vez alcanza una altura mayor a 2 metros, ¿sí?, y menor a 50. Bueno, ok. Esto también es común a todo árbol. Que tiene hojas, ¿sí?, que las hojas son verdes, que la estructura del tronco implica ramificaciones sobre las cuales están las hojas, implica que ese tronco va creciendo año a año, generando esos especies de aros o de círculos en el tronco cuando se observan cuando uno lo corta. Bien, todo esto corresponde absolutamente a todo árbol y por eso ya tengo la esencia abstracta, me he quedado lejísimo del singular. Partí del singular, pero llego a este universal abstracto. Hay otro caso en el cual la inteligencia llega a esta primera simple aprehensión, pero esa simple aprehensión es de tal intensidad que encuentra en este singular que tiene adelante un caso de realización máxima de la arbolidad. Y esto es lo que decíamos la vez pasada, la arbolidad concreta. Yo entiendo que es una expresión un tanto compleja, por favor les ruego que la toleren, porque ustedes me dirán, bueno, arbolidad, profesor, la está usando también como abstracto. Claro, es cierto, arbolidad es abstracta, se ha dado ya un proceso de abstracción, pero ese proceso de abstracción no sigue aumentándose en mayores y mayores abstracciones, sino que vuelve sobre el singular, reconociendo en este singular un caso de máxima realización de esa arbolidad, al punto que decimos, wow, esto sí que es un árbol. Todos los otros que hemos visto también son árboles. ¿Qué nos lleva a decir, wow, esto sí que es un árbol? Bueno, que en este caso se está dando una realización máxima de ese universal abstracto. Con lo cual, lo que termina aconteciendo es que el universal como tal queda íntimamente vinculado al singular, donde estoy viendo el universal realizado en el singular. Bueno, este tipo de, pongámosle todas las comillas que hagan falta, porque no es una intuición propiamente, pero de conocimiento, es el que predomina en el artista. El artista ve los universales y los concretiza. O sea, no pinta la belleza. Pinta un rostro, escribe música, hace poesía, pero es todo concreto eso. Es decir, realiza en concreto ese universal. Porque así lo ve, así se le aparece. Hace muchos años daba un curso de antropología filosófica para profesores de colegios secundarios. Y resulta que
Ahí yo tenía sentados, tenía maestras de primaria, tenía profesores de toda índole, tenía profesores de historia, profesores de geografía, educación física inclusive, y tenía profesores de arte. ¿Sí? Entonces yo explicando allí en las clases la alegoría del carro alado de Platón, es una alegoría sobre el hombre. Entonces, bueno, después les pido un trabajo sobre ese tema. Un trabajo sencillo. Simplemente tenían que explicar de qué se trataba esa metáfora, ¿no? Esa alegoría. Y es llamativo porque, bueno, claro, cada uno desde su ciencia iba tratando de, con más o menos vocabulario, tratando de dar una respuesta a lo que se preguntaba, a lo que se pedía. Pero el profesor de arte, este que estaba allí, me entrega un papel y había dibujado los dos caballos, el carro, ¿no es cierto? Y bueno, había caracterizado a cada uno de los caballos como los caracteriza Platón. Uno es negro, el otro es blanco, uno es dócil y fuerte, el otro es indócil de mal aspecto. Bueno, entonces, él lo había caracterizado en concreto. Sí, me parece que eso sirve para entender cómo funciona el artista, es decir, no procede a la abstracción que va a ser más propia de la filosofía, sino que llega a intuir esa esencia por medio de una abstracción, logra un universal, pero queda fuertemente vinculado al singular. Bueno, muy bien. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Agregamos un poco más también la clase pasada, diciendo que esta particular intuición, esta intuición tanto extraña, digamos, no es la intuición del ojo, no es la intuición sensible, ¿no? Es esta intuición mediada, si ustedes quieren, es la que predomina en el artista. Y esa intuición no es el único elemento que caracteriza al artista, sino que es necesario este otro fondo importante de racionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de nosotros puede tener este tipo de intuiciones, lo que pasa es que esas intuiciones tienen que encontrar un camino de realización que implique racionalidad, es decir, que no sea una pura o que no vuelva una pura emocionalidad o afección, sino que esa vuelta no sea meramente sensible, como insisto, como un puro sentimiento, sino que vuelva mediado por la razón, de manera que la obra artística sea el producto de una actividad humana, es decir, que aparezca allí esa racionalidad. Pongamos, sé que puede ser abstracto, pongamos un ejemplo para buscar mostrar cómo esto es bastante concreto. Nosotros podemos escuchar, he citado muchas veces, la primavera de Vivaldi, el primer movimiento, el allegro ese famoso, y al escucharlo, quien no conoce para nada dice, es una expresión, qué lindo dice, porque realmente es hermosísimo. Bueno, esa belleza es fruto de una pura emocionalidad de Vivaldi. Mire, en realidad es fruto de una intuición de Vivaldi respecto de lo que es la primavera y lo que significa la primavera en la zona donde él vivía. Porque, dígase de paso, todas las imágenes auditivas que él evoca con los instrumentos refieren al vuelo de ciertos pájaros o de ciertos bichos que son propios de la primavera de donde él vivía. Por ahí no son los mismos bichos y pájaros de la primavera donde nosotros vivimos. Ahí está otra vez esa intuición que vuelve sobre el singular. Vivaldi ha puesto en las fugas, por ejemplo, de los violines o en los ataques que hacen los contrabajos o los chelos, en muchos casos, ha puesto representados allí o el vuelo de un insecto o la presencia de una tormenta de verano, muy bonita en el verano como lo logra eso. Ahora, eso supone entender cómo funciona un instrumento y cómo se logra un acorde y cómo 3, 4, 5, 6, 10 notas sonando a la vez suenan de un modo acorde, logrando un acorde mayor, un acorde menor, un acorde séptimo, un acorde reducido, un acorde sostenido. Bueno, todo eso no es casualidad afectiva, es fruto de una
una cuidadosa racionalidad que a partir de esa intuición encuentra el camino para viabilizar esa intuición en una expresión racional. Nosotros, puros auditores, digamos, quienes escuchamos a Vivaldi, bueno, a quienes representan la obra escrita por Vivaldi, nos parece bella. Y esto se debe a que también nosotros somos seres racionales. Y por tanto esa estructura racional está hablándole a un ser racional. Quien tiene la altura para reconocer esa racionalidad goza con esa obra. Quien no tiene la altura para eso le parece feo, no lo encuentra la salida. He comentado varias veces, muchos estudiantes míos me dicen, no, pero eso es aburrido, profesor, es mucho más entretenido esto, bueno, me hacen escuchar las músicas que escuchan, y bueno, en fin, no tengo mucha caridad para escucharlo, le digo, me parece que es una porquería lo que usted escucha, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué no hay una percepción de belleza en Vivaldi? ¿Por qué le parece hermosísimo el trap, ¿no es cierto? O al menos ciertas expresiones de trap que están tan de moda, por lo menos acá. Claro, hay un elemento de racionalidad que no está preparado para advertir la racionalidad que hay en Vivaldi, en Bach, en Mozart. Y esa belleza racional que está presente en estos autores, de alguna manera mide mi capacidad. Y si yo no lo entiendo, si yo no lo disfruto, no es que eso que escucho sea feo, sino que yo estoy limitado para llegar a gozar de eso, ¿no? Es como si a alguien que no tuviera paladar le sirvieran un vino de muchísimos años, o de suficientes años, no de muchísimos, pero de suficientes años de estacionamiento, con muchísimos cuidados, con cuidados en roble, bueno, con un montón de detalles. Si usted no tiene la lengua preparada para disfrutar de eso, le va a parecer hasta feo eso. El problema no es el vino, el problema es justamente la cultura de su lengua, la racionalidad que esté presente en su lengua. Bueno, esto mismo pasa con el arte, ¿no? A esa intuición el artista tiene que volcarla, viabilizarla a través de una estructura racional. Esa estructura racional es la estructura, insisto, que dependerá de cada arte, será de la música, será la pintura, será la escultura, será la arquitectura, en fin, ¿no? Si no hubiera esa estructura racional, queda como una especie de originalidad, ¿no es cierto? Sentí esto y mirá lo que pasó, bueno, pero esas obras regularmente no trascienden, ¿no? Como si fuera una pura expresión casi reactiva ante una cierta intuición. Es la base racional la que garantiza de que esa intuición no se pierda, no se derrame en mera emoción, sino que encuentre formas racionales para poderse comunicar y que otro ser humano racional la perciba. Si no, termina hablándole solo al sentimiento. Pero el sentimiento es muy variable. Y esto hace de que a veces hable y no hable, pero la pregunta es, siempre en estas cosas, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos o nos definimos como seres sensibles o nos definimos como seres racionales? Si nos definimos como seres racionales y nos gusta habitar el plano de lo sensible, en realidad estamos descuidando nuestro ser mismo, ¿no? Entonces, el verdadero arte tendría que colaborar en que habitemos nuestro ser mismo, es decir, que seamos racionales, y por eso es importante que el arte tenga esta base. Insisto, hoy día no es lo que habitualmente se consume, pero cuando uno estudia los verdaderos artistas, históricamente hablando, ¿no? Los verdaderos artistas tienen un trabajo de racionalidad profundísimo, ¿no? Esto es más viejo que el perejil, expresión que también es más vieja que el perejil, que decía mi madre, pero que ya Platón en el siglo IV advertía y decía, el imitador, que es este artista que no tiene esa base racional para él, dice, por ende no tendrá conocimiento ni opinión recta de las cosas que imita en cuanto a su bondad o maldad. Parece que no, le responde el interlocutor, pues entonces dice, encantador es el imitador poético en cuanto a sabiduría de las cosas que hace. Nosotros diríamos lindo pibe, en sentido irónico, ¿no? Por eso le responde el interlocutor, no precisamente encantador. No obstante, dice, aunque no sepa si cada cosa es buena o mala, imitará de todos modos. Solo que,
a lo que parece, a imitar lo que pasa por bello a la multitud ignorante. No podría ser de otro modo. El artista que no tiene esa base racional significa que no sabe, no solo quizás su propia arte, ¿no? Sino que además desconoce las propiedades buenas o malas, verdaderas o falsas, de lo que se plantea en su obra. Y al ignorarlas, ignora la naturaleza misma de la actividad artística, de la cosa que presenta y demás, ¿no? A ver, esto es llamativo cuando ciertas cuestiones que son de suyo malas se presentan como buenas y placenteras, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo que ya he traído en clases de las novelas venezolanas, turcas y demás, ¿no? Donde Mauricio Alejandro, ¿no es cierto?, está profundamente enamorado de Margarita Felipa pero Margarita Felipa se ha casado con Pedro Alfonso, que es malísimo, con el cual tiene un hijo, y entonces ella tiene que vivir su verdadero amor y dejar a Pedro Alfonso para irse y es todo un dramón afectivo, ¿no? En fin, bueno, usted puede, véanlo si quieren, no, hagan como lo que quieran, pero lo que quiero notar es que la idea de que hay algo que está mal, ¿sí?, es lo que no aparece. ¿Por qué Margarita Felipa se casó con un hombre tan malo? ¿Qué tenía en los ojos, por Dios? ¿Cómo Pedro Alfonso se hizo tan malo? Es decir, hay muchas cuestiones muy preguntables, ¿no es cierto?, al guión, y decirle, pará, vos me estás bombardeando con emociones afectivas para terminar ocultando un problema serio de poca percepción de Margarita Felipa, o de decadencia de Pedro Alfonso, o de, en fin, miles de cuestiones. Perdonen, esto es cabeza de filósofo, mil disculpas. Pero lo que Platón está diciendo es que si el artista no tiene esa base de racionalidad, esto es, entiende lo que es verdadero y lo que es falso, entiende lo bueno y lo malo como bueno y malo, entiende verdaderamente de las cosas, ¿qué termina haciendo? Condescendiendo con lo que le gusta a la mayoría, ¿sí? Platón es muy duro en eso, dice, la mayoría que no entiende nada, ¿no? Es decir, la que justamente no entiende qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso, y de esa manera entonces colabora al caos. Pero se me ocurrió que por ahí podía traer un ejemplo muy positivo respecto del que guarda esta base de racionalidad, que entiende las cosas y que así las expresa. Me gustó mucho, me acordé de un pasaje de la Eneida de Virgilio, donde describe a, eh, a Caronte, ¿no? Caronte, ustedes lo saben, es el barquero que aparece en la... Perdón, disculpen. Me acordé de un pasaje de la Divina Comedia. Caronte aparece también en la Eneida de Virgilio, pero Dante lo trae en la Divina Comedia como, cuando hace el descenso al infierno, lo trae como un personaje interesantísimo de analizar. Lo llamativo es que este personaje, que podría ser representado de muchas formas, esta clase hubiera sido innecesariamente más larga y podría haber traído varias imágenes de los carontes que han sido pintados por artistas, representan de alguna manera lo que dice, estas imágenes representan lo que dice el texto del Dante, de la Divina Comedia. El texto dice esto: en aquel momento vimos un anciano cubierto de canas que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela gritando: «Ay de vosotras, almas perversas, no esperéis ver nunca el cielo». Esto es el descenso al infierno, ¿no? Lo que hace Caronte es cruzar las almas por la laguna Estigia para llevarlos de la entrada del infierno hasta donde van a ser juzgadas, perdón, desde donde llegan después de la muerte a la entrada del infierno. Y en ese camino es que, claro, Dante está transitando el infierno acompañado de Virgilio, justamente, y entonces tienen que cruzar ese lugar. Virgilio, pero Dante no, con lo cual es medio complicado cruzar todo eso. Cuando van a hacerlo, lo llaman a Caronte, Caronte los ve, les dice que, claro, nadie que cruce por esa laguna llegará al cielo, porque va hacia el infierno. Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva,
se lo dice a Dante, que estás aquí, aléjate de entre esas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo, llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí. Para llevarte se necesita una barca más ligera. Y mi guía dijo, Caronte, no te irrites, así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más, ¿no? Y entonces Caronte arrima la balsa y se sube Dante. Vamos a ver más adelante una imagen de Caravaggio de ese momento en el cual están arriba de la balsa, y entonces los empieza a cruzar. Cuando vemos esta caracterización de Caronte que hace Dante y conocemos la de Virgilio, ¿sí? Podemos llegar a hacernos una idea de cómo puede ser este anciano, ¿no? Fíjense la descripción que ha hecho, cubierto de canas, ¿sí? Una persona más bien ruda, tosca. Y entonces, sobre este comentario que hace Dante, Gustave Doré hizo una serie de grabados. La técnica de grabado es contrainteresante. La técnica de grabado es tomar un bloque de madera, pulirlo lo más que se pueda y luego tallar en negativo, es decir, lo que quiero que aparezca de blanco en la imagen queda tallado, lo que aparezca de negro no queda tallado, por eso digo en negativo, tallar allí la imagen y luego colocar, entintarla y presionarla mediante una prensa terrible de muchísima fuerza sobre papel. Esos cuños con los que se hacen estos grabados se usan 10, 15, 20 veces y después se rompen porque esas 15 obras son originales. Bueno, Gustave Doré lo presenta o nos presenta a Caronte así. Quien ve esta obra, sabiendo esta técnica y demás, sabe que hay un fondo profundo de racionalidad, ¿no? El rostro de Caronte es impresionante. El cuerpo masculino, con fuerza, pero por otro lado medio huesudo, habla de la muerte, ¿no es cierto? Del estado de muerte. Los ojos, no es un hombre que esté contento, sino es un hombre dolido, lleno de alguna manera de terror, de odio por las almas. Ahí en la Eneida se nota mucho esto, ¿no? Cómo los maltrata, es espantoso. Él tenía que recibir a los muertos, estos muertos tenían algún tipo de tributo, por eso entre los romanos, por ejemplo, cuando se enterraba a alguien, se le enterraba con 2 monedas en los ojos, que eran, ellos pensaban que era el tributo que tenían que pagar esas almas a Caronte para ser cruzadas. En este caso, como decía, Caronte aparece, fíjense el trabajo de la barca, vean todas las líneas, todo eso está tallado en un cuño, las olas que chocan contra la barca y se hacen espuma. Bueno, acá hay un montón de detalles, ¿no? Trabajo precioso. Bueno, pero esto es racionalidad. Es decir, no es solo la intuición de que sea Caronte, sino que es bajar esa intuición de que sea Caronte a esta imagen concreta. Y al bajarlo, no es una mera emoción, no simplemente comunica una emoción, no, hay un fondo de racionalidad muy fuerte, sumamente fuerte acá. Hay proporciones, ¿sí? Esas son racionales. Hay emociones de Caronte que están expresadas y ha encontrado un camino racional para expresar esa emoción, en el rostro particularmente. La violencia del momento está expresada en las olas que chocan contra la barca que tiene esa posición, que no es una posición de estar tranquila en medio de un lugar manso, ¿no es cierto? Es bastante comprometida su posición. Bueno, todo eso habla de la entrada del infierno, ¿no? Es decir, un lugar espantoso. Pero eso está logrado, ¿no? Y eso es el trabajo o el fondo de racionalidad, no es pura emoción, es intuición que ha bajado a través de racionalidad, ¿no? Y eso el artista lo logra. Y lo baja a algo sensible, claro, es algo sensible, yo lo puedo sentir en el sentido que lo puedo ver, pero ese ver no se agota en un placer del ojo, menos acá, sino que se eleva rápidamente hacia una
hacia el descubrimiento de una racionalidad, ¿no? Por eso digo, la intuición artística no es algo que termine en pura emoción, sino que tiene en los verdaderos artistas, pongo el caso de Gustave Doré, los invito a que lo recorran, en internet hay muchísimo de él, muchísimas imágenes de los grabados de la Divina Comedia que son preciosos. Si han leído la Divina Comedia, más aún los van a disfrutar. Los del infierno son conocidos, son bastante espantosos, pero hay los del cielo son bellísimos, y el del capítulo último del cielo es una maravilla. Pasa que bueno, hay que haber leído el capítulo último y entender algo de teología para entender la pintura, el grabado de Doré, ¿no? Muy bien. De allí entonces que el artista como tal, ¿sí?, no sea una pura sensibilidad fina, como a veces se piensa, ¿no? Los artistas son muy sensibles. Puede ser que tengan una sensibilidad fina, pero no son artistas por tener una sensibilidad fina. Son artistas porque esa sensibilidad fina termina en una intuición y tiene una fuerte base de racionalidad. Si no, no sé, podría ser una enfermedad psicológica inclusive, ¿entienden? Es decir, una irritabilidad a nivel sensible y nada más. Bueno, no es eso el caso del artista. Por eso, esta sensibilidad en el caso del artista hay que entender cuál es su característica. Estamos de acuerdo que es sumamente receptiva, es decir, que es más impresionable el artista. Ahora, esta sensibilidad, esta fina sensibilidad más impresionable, no está al servicio de una alimentación de la misma sensibilidad, como si quien se quedara sintiendo, sino que está al servicio de esta intuición de la que hablábamos, que ya es de tipo racional, que ya es intelectual. Y este servicio de esta sensibilidad fina a la intuición marca la diferencia con otros tipos de sensibilidad humana, por supuesto, como la del chico, ¿sí? El niño también es muy impresionable, razón por la cual hay que ser cuidadoso con las imágenes que uno pone delante de un chico, ¿no? Sobre todo estas imágenes de terror que a veces se proponen, son medio peligrosas, o ciertas imágenes de, no sé, de niños exitosos, ¿no es cierto? Cuidado con eso, porque a veces son las imágenes de niños exitosos que le interesan a 3, 4 o 5 nada más. Y cuestiones que el niño por ahí no tiene que estar ni preocupándose, ¿no? Terminan siendo un problema. Bueno, para otra vida el comentario de eso. No es la sensibilidad, no es la impresión del chico que se sorprende con las cosas nuevas. Aunque el artista también tiene esa sorpresa. Lo que pasa es que el artista, su sensibilidad ya ha pasado por muchas y gran cantidad de esas sorpresas. La cara de los chicos cuando, no sé, uno hace una burbuja, cuando le regalas esos burbujeros que existen hoy día, y el chico sopla y hace una burbuja, la primera burbuja que hace es el rostro de ese chico, ¿no? Bueno, eso es una sensibilidad fina que se sorprende con una cuestión absolutamente nueva. Ninguno de nosotros hoy día, ¿no es cierto?, tiene en su escritorio de trabajo un burbujero para hacer burbuja, ¿no? Por supuesto, si lo tiene, bueno, supongo que recibirá un apercibimiento de su jefe. Pero lo que quiero decir es que el niño, la sensibilidad del niño es una sensibilidad que sorprende ante lo nuevo. Eso le llama la atención, ¿no? Tampoco es la sensibilidad de la madre. Las madres tienen una sensibilidad muy fina para con sus hijos, pero es una sensibilidad que advierte los problemas y busca solucionarlos. Me parece que Juancito está mal, Nerito. Me parece que, no sé, yo lo veo, y vos mirá, Juancito, lo ves bien, lo ves normal. Las madres tienen esa percepción, ¿sí? Tienen una sensibilidad fina para advertir en los hijos o en los esposos, nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo anduvo la cosa? ¿Tuviste un problema en el trabajo? ¿Se te ve medio mal? Esa sensibilidad está en la mujer y es fascinante. Ahora, es una sensibilidad que está preocupada por resolver el problema, porque el esposo no esté así, porque el esposo esté bien, porque el hijo esté bien, ¿sí? Bien, el artista no es ese caso, ¿sí? En el caso, para el artista o al artista corresponde que esa intuición, ¿sí?, que se ha dado a nivel intelectual, busque
de realizarse en algo concreto, llegue a ser un signo, es decir, encuentre una forma de existencia fuera de nosotros. Un atardecer, que siempre lo cito, que me gusta mucho, intuido, visto por el artista, ¿sí? Necesita volver en una obra, necesita volver en una pintura, en un poema, en una música, en el ramo en el cual se haya especializado. Pero a diferencia del que simplemente contempla el atardecer y goza en ese atardecer, el artista no solamente hace eso, sino que experimenta la necesidad de realizarlo materialmente en un signo, ¿sí? Que una piedra porte ese atardecer, o que un difícil, pero bueno, quizás sea mejor decir una tela porte ese atardecer a modo de signo, ¿no? Esta es la sensibilidad particular del artista, no es la del niño, no es la de la madre, no es ese tipo de sensibilidad, no es simplemente el ser impresionable, sino que es impresionable, esa impresión necesita volver en realización concreta. A nosotros, los que no somos artistas, simplemente nos impresiona. Bueno, acá no, acá vuelve en obra. Aristóteles lo decía precioso cuando advertía la diferencia entre la filosofía y la historia. Él decía en la poética, la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo universal y la historia lo particular. Claro, la filosofía apunta al qué es, por eso toca lo universal. O sea, la piedad es la virtud por la cual todos, por un deber de justicia, debemos dar a nuestros padres, a los fundadores de la patria y a Dios, ¿no es cierto?, el culto debido por haber recibido algo que no hicimos y que lo tenemos y además lo disfrutamos. Entonces debemos rendir un culto a, insisto, a Dios, a los padres fundadores y a nuestros padres. Bueno, eso es una definición de tipo filosófica, apunta al universal. La historia se mueve completamente en lo particular, porque la historia cuenta lo que pasó, y lo que pasó es particular, ¿no? Entonces contará que, no sé, San Martín cruzó la cordillera, ¿no es cierto?, y liberó a tantos países, contará que, no sé, que Napoleón Bonaparte hizo tal o cual cosa. Eso son cuestiones particulares. Ahora, entre lo particular de la historia y lo universal de la filosofía se mueve la poesía. Y la poesía como tal, podemos llevarlo a todo arte, pero Aristóteles está hablando propiamente de la poesía, tiene la característica de decir lo universal, pero en lo particular. Es universal, dice Aristóteles, a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas, verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque le ponga nombres a los personajes. Aun cuando los personajes que aparecen tienen nombres, es decir, son concretos, lo que ellos hacen es lo que es verosímil, en sentido de que podría pasarle a tal o cual carácter. Y se me ocurrió traerles un ejemplo, este sí está tomado de la Eneida de Virgilio, que es el episodio 1, cuando Eneas llega finalmente al pobre, después del gran pasado 50.000 cosas, a las costas de Cartago, y ahí en Cartago está reinando la reina Dido. Dido es un personaje encantador, bonita, no termina muy bien, pero es una reina que las ha pasado todas. Ella era esposa de un rey en otro lugar, resulta que el hermano de ese rey lo mata al rey en secreto, resulta que el rey un buen día no aparece, ella se preocupa, ¿qué pasa? Lo buscan, no encuentran nada, resulta que los dioses le advierten que el que ha asesinado a su esposo es el hermano y que planea asesinarla a ella. Le advierten los dioses que ella salga de ese reino, que le van a permitir salir para que escape, pero que va a tener que dejar todo. Y ella, siendo mujer, tiene que organizar el escape de ella y su corte, no tiene hijos, y algunos soldados leales, con una serie de bienes que logra acumular y se escapan, ¿no? Y llegan
a las costas de África, donde hay dos reinos que están en guerra entre sí, están siempre peleados, los dos dirigidos por hombres, que son los dos reyes que no se han casado, y que cuando ven a Dido, que era muy hermosa, deciden los dos de común acuerdo cederle, con la intención también de pacificar sus relaciones, una especie de franja de tierra entre los dos reinos que ella compra con sus bienes, y ella allí funda la ciudad de Cartago en honor a Juno. Empieza a levantar una ciudad que mucho que ver con la ciudad troyana, ya se conocía, digamos, ya era conocido por el mundo la caída de Troya y lo que había sido la ciudad de Troya. Y es a esa ciudad a la cual llega Eneas, uno de los derrotados, uno de los vencidos de la caída de Troya. Cuando se hace presente ante la reina para contarle sus desgracias y para pedirle que los reciba, simplemente para, después de haber pasado 2 años en el mar, maltratadísimos por Juno, por la diosa Juno, les pide, simplemente Eneas quiere que los reciba, le permita descansar, rearmar a la tropa y salir para cumplir la promesa, la profecía que pesa sobre él, que es la fundación de Roma. No va a fundar Roma, pero sí va a establecer, digamos, los fundamentos de lo que va a ser Roma. Cuando llegan allí, él se presenta, cuenta esta historia, y entonces dice Virgilio, se produjo un silencio muy grande y todos quedaron suspensos de lo que iba a responder Dido. Y Dido responde esto: así pues, adelante, oh guerreros, entrad en nuestras moradas, también a mí una fortuna semejante a la vuestra, después de haberme hecho juguete de grandes trabajos, ha querido por fin darme asiento en este suelo. Conocedora de la desgracia, he aprendido a socorrer a los desgraciados. Preciosa la frase, ¿no? Quien ha pasado por el dolor es capaz, si lo ha pasado bien, ¿no?, de acompañar a los que se duelen. Ella ha pasado por estas desgracias, pobrecita, pero esto no ha traído para ella resentimiento ni venganza, sino que esto se ha vuelto en misericordia. Por eso es un corazón precioso el de Dios. Conocedora de la desgracia, he aprendido a socorrer a los desgraciados. Cuando uno lee esto, ¿sí?, sabe que esto lo está diciendo Dido, que es una persona singular. Pero esto, siendo singular, ¿sí?, es algo que también toca lo universal. Es decir, por eso yo indicaba recién, el que ha atravesado el dolor, y lo ha atravesado bien, puede socorrer a los que se duelen, porque lo entiende. De esta manera yo estoy pasando del singular Dido al universal y del universal al singular, ¿sí? Estoy encontrando en este singular la realización de un universal. O lo digo de otra forma, Virgilio ha logrado poner en este singular una realidad universal, lo que decía recién Aristóteles. La poesía es más filosófica que la historia, porque dice lo universal en el particular. Bueno, esto es lo que hace el artista. Intuye tiene esa intuición sobre lo que es la misericordia en este caso, y lo vuelca en este singular. Este singular es el modo misericordioso en el que puede serlo una mujer, como puede una mujer llevar las desgracias que le tocan a una mujer. No son las desgracias del varón. A ella le han matado al esposo, ¿sí? Ha tenido que huir como mujer y llegar a un reino que le era hostil. Bueno, es re interesante la figura de ella. Ahora, todo eso queda bien expresado, bien dicho aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, un caso de cómo la intuición del artista está en universal y baja al singular. Bien, hasta acá entonces cómo funciona la psicología del artista en cuanto a esta particular intuición que necesita, una vez que es una sensibilidad impresionada firmemente, que a su vez, después de ser impresionada, sirve a la intuición, y que después esta intuición no queda solamente en la contemplación de una verdad, sino que baja a la realización de la obra. Todo ese universal se hace esplender en el singular, ¿sí?, que es lo que espero haber logrado
mostrarles con estas obras y con esta poesía y con el trabajo de Doré, pasemos a ver cómo es el proceso artístico, ¿sí? Cuando hablamos de concretar esta obra, que eso es lo propio del artista, concretar la intuición, hay tres momentos que podemos distinguir. El primero es el proceso artístico interno, que es la gestación de la obra en el artista. Acá tiene que ver esa intuición que ya hemos hablado. Vamos a agregar enseguida lo que se llama inspiración. Hay un proceso técnico que es cómo se hace la obra, ¿sí? Cómo se forja el metal, cómo se funde el metal, cómo se mezclan las acuarelas, bueno, toda esa que tiene que ver con la ejecución de la obra. Y hay una parte final que es más social, que es cómo los artistas trabajan y colaboran, ¿no es cierto?, para perfeccionar sus técnicas. Bueno, este tercer paso sociológico es el que no vamos a desarrollar, pero nosotros vamos a meternos con los dos primeros. Sobre todo el primero, el proceso artístico interno, es lo que hablábamos de esta psicología del artista, ¿no? Bien, vamos a analizar entonces esos dos. En definitiva, si estos dos que decíamos, los recuerdo, eran la gestación de la obra en el artista y después la realización o la ejecución de la obra, todo se reduce a ver cómo podemos unir esa gestación en el interior del artista con la materia artística, ¿no? Este punto es complejo, porque miles de veces nos ha pasado que nos parece tener una intuición interesante sobre algo y queremos bajarlo al escribir un poema, al hacer un dibujo, al, no sé, hacer lo que fuere, y ahí es donde fallamos, ese proceso artístico de concreción técnico, que sale cualquier porquería, a veces es porque la intuición nos parece que es muy firme, pero no lo es tanto, con lo cual es necesario, digamos, en definitiva, el verdadero artista, digo, logra unir esos dos aspectos, la inspiración y la materia artística en su realización artística. Y esto es porque la inspiración como tal es bastante indeterminada. Cuando uno tiene una cierta inspiración sobre algo, no es que tenga en concreto, directo, en un paso, la realización externa de esa inspiración. De hecho, el artista va ensayando, ¿sí? va ensayando el dibujo, va ensayando con la madera, va ensayando con la música, hasta que encuentra, digamos, una concreción de esa inspiración. La inspiración, insisto, es bastante abierta, ¿no? Es raro que sea muy, muy concreta ad hoc. Vamos a ver un caso sobre el final de esta clase. La materia artística, a diferencia de la inspiración, que es más abierta, es totalmente concreta. ¿Qué quiere decir eso? Y que usted se da con este pedazo de madera, no está en relación con la maderidad, sino con esta madera. Esta madera tiene ciertos nudos, tiene cierta veta, tiene cierta forma de ser trabajada, no la puedes trabajar igual que todas las maderas. Qué sé yo, quien trabaja en carpintería entiende la diferencia que hay, por ejemplo, entre un peteribrí y una pinotea. Una pinotea es una madera hermosísima, pero que tiene unas astillas terribles, que en los cortes, si uno no es cuidadoso, las astillas se desprenden, ¿no es cierto? Y producen que las aristas de la madera se deformen. Bueno, hay que trabajar con ciertas sierras porque tengan más dientes para cortarlos, en fin. ¿Por qué? Y porque una cosa es leer en un manual que diga corte la madera y otra cosa es con tu sierra enfrentarte a este pedazo de madera que es esa pinotea. Bueno, vas a tener que tener un cuidado especial para poder cortar. Bueno, la materia artística es recontra concreta. La inspiración es mucho más abierta. De allí que el gran esfuerzo es la reunión de esas dos en una sola cosa. Bajar la inspiración más abierta hacia una materia artística, ¿no? Por eso el autor dice, toda la cuestión que aquí se plantea estriba precisamente en eso. Si la belleza que el hombre percibe en la intuición puede contraerse hacia la materia concreta para formar con ella una única obra de arte. Bueno, esto se traduce en que esa belleza intuida por el artista, si puedo bajarla a la música, a un violín particularmente, ¿no?
esto es así, o sea, la materia artística no es la música, es un violín, es este violín, o a esta piedra, ¿sí? O a estas palabras. ¿Mm? Es muy llamativo en este último caso. O sea, todos sabemos más o menos de qué trata la poesía, pero la realización de poesía tiene muchísimo que ver con el idioma. la, la, la escritura nuestra, al menos en nuestra forma de entenderla, los sonidos son fieles a las letras. En el inglés, por ejemplo, no. Con lo cual la poesía, como está pensada para ser recitada, si uno leyera en un malo inglés, la poesía inglesa parece que no tiene rima. Pero si uno sabe inglés, no es mi caso, al recitarla entiende cómo la rima está en la fonética, no en la escritura, ¿no? Por la forma particular que tiene el inglés, por poner un caso, ¿no? Este proceso artístico entonces busca ver cómo llevamos esa belleza dada en la intuición a la obra concreta. Bueno, ok, usted está hablando de esa intuición, profesor. Esa intuición es, ha dicho varias veces, lo equivalente a una inspiración. Bueno, detengámonos ahora por primera vez y con más cuidado para pensar en qué consiste esta inspiración como tal. Porque sobre esto, en fin, hay muchísimas cosas locas que se dicen, pero bueno, hay bibliografía cierta, más precisa sobre este punto. ¿Qué es esta inspiración? Bueno, fundamentalmente consiste en una intuición aguda. Es decir, cuando de repente usted ha visto 550 atardeceres, pero este atardecer es algo así como que colmó, cerró las contemplaciones anteriores y dio una penetración, una profundidad mucho mayor, y entonces hizo más patente lo que es un atardecer. Bueno, de eso se trata, una intuición aguda, profunda, sobre lo que es el dolor, sobre lo que es el atardecer, sobre lo que es una estación, sobre lo que es la amistad, sobre lo que es la traición, sobre lo que es el infierno, como hemos visto recién, sobre lo que es el cielo. Bien. ¿Toda intuición, profesor, aguda se transforma en inspiración? No, no, porque un filósofo puede entender, o alguien que tuviera cabeza filosófica puede entender con mayor profundidad una determinada cuestión y sin embargo no necesita volver hacia la materia concreta para materializar esa intuición en una obra. En el artista se da esta particular vinculación, como hemos dicho varias veces, perdón las repeticiones, pero me interesa que quede muy claro, que esa inspiración o esa intuición profunda necesita volver sobre, sobre la realización de una obra, ¿no? Y esta es la gran diferencia. Por eso el autor que estamos siguiendo agrega que tiene que haber en él la pronta influencia de la inteligencia en la voluntad y la sensibilidad hacia el signo, ¿sí? Es retornar hacia la realización de esa intuición. No es la contemplación de la intuición, sino que es a partir de esa contemplación la realización en concreto de esa obra, de esa intuición, ¿no? Entender cómo funciona el corazón de una mujer misericordiosa y ponerlo en el caso de Dido. Entender el rostro de un condenado eterno que lleva a los muertos a la entrada del infierno, bueno, y lo pone en la obra esta que hemos visto de Doré, el rostro de Caronte en la obra de Doré. ¿Cómo sería el proceso de esta inspiración? Bueno, ya hemos dicho, es una intuición profunda, está bien, pero ¿cómo es que de hecho se verifica? Bueno, en realidad no es una cuestión que uno maneje completamente, ¿no? Este elemento de sorpresa que trae la intuición. En algún momento digo, wow, claro, era así. Siempre estuvieron esas cosas delante de nuestros ojos, sin embargo, en algún punto decanta y se da esa intuición. Bueno, como seres humanos que conocemos, de continuo estamos conociendo, ¿sí? Hemos conocido, visto y padecido la traición, hemos conocido, visto y gozado de la amistad. Son cuestiones que nos visitan, que conocemos de todo el tiempo. De repente, algunas de estas percepciones que se van acumulando alcanzan una especie de punto de saturación, decía, ¿no?
¿cuánto hace falta conocer algo para llegar a ese punto de saturación? Mire, la verdad es que no sé y sería absurdo poner una determinada cantidad de veces, porque no es algo que dependa completamente de uno mismo, ¿no? Hay 250.000 factores que intervienen en este tipo de cosas. Pero lo cierto es que se va dando esa acumulación subconsciente de lo que es un atardecer, de lo que es, como hemos dicho, la amistad o el amor o el odio o la traición, se van dando hasta que en algún punto decantan. Estas inspiraciones no son instantáneas. Uno a veces piensa y dice, vio este atardecer y entonces en esto se inspiró para... En realidad había visto 5 millones de atardeceres y este fue el último que colmó, digamos, ese punto de saturación. En la experiencia de cualquiera decir, claro, es instantánea. Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Claro, es instantánea porque lo viste y ¡pum! Vino la idea para bajarla al concreto, a la obra artística. Pero no es el primer atardecer que ves en tu vida. Has visto millones. Eso ha ido quedando, hasta que en un punto necesita volver. Yo no soy artista nato, tengo coqueteo, digamos, con el arte y con la actividad artística. Para mí es más que suficiente, pero también disfruto lo que puedo de la actividad artística de otros. Pero este tema de la saturación a mí me parece que es muy, muy inteligente, es decir, que es así. Eh, lo traslado al plano del estudio. Cuando uno va estudiando un tema, para escribir un artículo de una revista o para una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, se va dando sucesivas lecturas y conocimientos hasta que se llega a un punto de saturación en el cual uno ya entiende que está todo claro en uno y puede escribirlo, necesita volver a la escritura, ¿sí? Para hacer un paper, para hacer una ponencia, para hacer lo que fuera. Pero ese último punto, es decir, la última lectura que uno hizo, que parece disparar la necesidad de escribir, en realidad es el último punto de un montón de lecturas previas que han ido generando conceptos y comprensiones para que luego vuelque o se vuelque en un trabajo así. Bueno, esto mismo pasa con el artista. No es instantánea la inspiración, se van dando varias inspiraciones hasta que, pum, entendiendo, insisto, inspiraciones como intuiciones profundas. ¿En qué época de la vida se dan? Bueno, coinciden todos en que la mayor receptividad se da en la infancia. Es decir, quedan muchas imágenes, muchísimas imágenes, que de alguna manera, digamos, marcan psicológicamente las percepciones posteriores y sirven a modo de acumulación a las inspiraciones futuras, ¿no? ¿Se da cuenta el artista de que es inspirado, que está? No necesariamente. No necesariamente. Suelen ser a posteriori estas cosas, ¿no? O sea, le preguntamos a un artista, ¿y usted en qué se inspiró? Bueno, yo hice, y ahí ese proceso reflexivo es a posteriori, es decir, después que se da la inspiración. En el momento regularmente no hay una percepción de esa inspiración, ¿no? Si tuviéramos que seguirla caracterizando, decíamos recién, se da en esta inspiración entonces una especie de saturación subconsciente del alma. Traigo esto ¿por qué? Porque está bien, profesor, estos se van dando estas intuiciones, hasta que llega a ese punto de estar colmado y entonces necesita bajar a la obra. Pero mientras tanto, es decir, ¿qué hace el artista mientras tanto? Porque cuando no hay inspiración, y esto ha sido muy tematizado por la literatura, las películas, el tema de los bloqueos de los artistas, es decir, cuando no hay nada, o sea, cuando se ha llegado a un punto determinado de una obra y no saben por dónde seguir, o no aparece, digamos, el disparador de toda la obra escrita o de la pintura o el tema no se desarrolla y no hay caso. Bueno, en esos casos la actitud más honesta es la técnica, o sea, el estudio de la técnica. Esta es la vida de un artista serio. Yo, lo poco que conozco, el poquísimo trato que he tenido con un artista serio muy próximo a mí, que es este que les comentaba, que es Víctor Deleuze, este grabador belga, así a la altura de Gustave Doré, ¿no?
este tipo así, o sea, no solo hacía grabados, hacía máquinas para hacer los grabados, ¿no? Ustedes piensan que necesitas una prensa que tenga muchísima fuerza para apretar el cuño contra el papel. Bueno, él diseñaba esas máquinas y eso es técnica y eso es trabajo de arte, del taller. Él ensayaba con productos químicos aplicados a las maderas para lograr ciertas tonalidades, ciertos pigmentos. Bueno, todo eso, ese trato cotidiano con la materia artística, es lo que va habilitando la aparición de esa inspiración, ¿no? Ese punto de saturación al que hablamos. Eh, Cuando es verdadero esto, bueno, ahí lo que acontece es que la obra, cuando se realiza, se muestra con una unidad muy grande. Es decir, yo no podría distinguir en esa obra la intuición de la materia artística. Yo me enfrento a una verdadera obra de arte, que es una. No tengo dos cosas adelante, ¿no? Bueno, esto también es característico de una inspiración real, verdadera y un artista verdadero. O sea, que ha logrado unir la inspiración, como decíamos recién, con la materia artística. Para terminar esta clase, antes de empezar, más no sé, unas líneas de la otra, se me ocurrió traer un ejemplo que sale en una obra que me gusta particularmente muchísimo de Tolkien, que se llama Hoja de Nigel, un cuento que él escribe y que ha sido editado por Minotauro, una de las tantas ediciones que ha hecho, porque a veces aparece solo el cuento, a veces aparece con otros cuentos más. En esta edición que les propongo, Árbol y Hoja, trae esta edición de Minotauro trae la famosísima conferencia que dicta Tolkien sobre mitos y cuentos de hadas, que no tiene una gota de desperdicio. Trae Hoja de Nigel y trae dos cuentos más, a la vez que agrega un poema precioso que escribe Tolkien que se llama Mitopoeia, que en otra vida lo podemos comentar. Pero la historia de este cuento es que el cuento aparece en medio del Señor de los Anillos. Cuando él está escribiendo El Señor de los Anillos, padece uno de estos bloqueos y no puede salir. ¿No? Está trabado ahí, ¿no? No me acuerdo si es finalizando el primer tomo, ahí tiene ese problema. No sabe para dónde seguir El Señor de los Anillos. Por otro lado, su esposa está medio enferma y tiene que dedicarse a cuidarla muchísimo. Y entonces en esa situación dice, no sé qué voy a hacer, ¿no? Bueno, y ahí él cuenta esto que yo les voy a leer, que tiene que ver con esto que hablamos de la inspiración, que esa inspiración tiene que ver con el conocimiento de las cosas, con cierta saturación en el subconsciente, y después la realización concreta de la obra. El cuento Hoja de Nigel, dice Tolkien, no fue publicado hasta 1947. Nada se cambió en él desde que alcanzó la forma manuscrita con mucha rapidez. Un día en que desperté con el cuento ya en mi mente, inspiración. Una de sus fuentes fue un álamo de ramas grandes que yo podía ver aún echado en la cama. De repente el propietario lo podó y lo mutiló, no sé por qué. Lo han talado ahora, un castigo menos bárbaro para los crímenes que pudo haber cometido como ser grande y estar vivo. No creo que tuviese algún amigo o algunos que lloraran su muerte, excepto yo y un par de búhos. Yo cuando leí este prólogo siempre me gustó muchísimo y después con las clases digo, pucha, esto está dicho por un artista y es esto que venimos hablando. Es decir, cuando él dice, un día en que desperté con el cuento ya en mi mente, parece que ha sido una inspiración total dada en un paso, ¿no es cierto? Pero el renglón seguido dice, y acá viene esto de a posteriori, que el artista no se da cuenta de la intuición y nadie se da cuenta de la intuición, dice, una de las fuentes fue un álamo de ramas grandes que yo podía haber aún echado en la cama. Es decir, no es que se levantó, vio el árbol y escribió el cuento, sino que durante mucho tiempo, al levantarse, él veía ese álamo que estaba frente a él. Hoja de Nigel, bueno, cuenta la historia de una hoja y un árbol. Yo sé que no los va a atrapar para nada, pero es un cuento bellísimo, realmente bellísimo, que tiene que ver con la actividad poética, la actividad del artista. En este caso, un artista plástico. Está por todos lados en internet. Los invito cordialmente a que la lean, no tiene nada de desperdicio ese cuento. Pero bueno, sea como fuere, no es que él amaneció con el cuento listo de 0 a 100, ¿me entienden? Es decir, completo, sino que esto ha estado decantando en él.
ese árbol ha estado mucho tiempo, ha visto cómo ese árbol ha sido mutilado, talado, ha sufrido la pérdida del árbol, ha descubierto el misterio de la vida presente en el árbol, en fin, ha visto muchas cosas sobre el árbol y entonces un buen día alcanza la forma manuscrita. La forma manuscrita que alcanzó fue bastante perfecta, él logró tomar ese universal, esa intuición universal y bajarla al concreto y lo hizo muy bien y eso quedó. Y eso no se tocó más, ¿no? Bueno, hay aquí un caso de lo que estamos hablando entonces, ¿no? Esta inspiración, cómo es que se da por saturación y demás. Como el artista no tiene una percepción total de la intuición que ha tenido en ese momento, sino que a posteriori, como nos está contando ahora, se da cuenta de que en ese momento fue la intuición, pero que en realidad no fue una cosa puntual, sino que fue un punto de saturación de un montón de conocimientos tenidos antes. De esta manera podemos concluir esta clase. Antes de, insisto, voy a decir dos cosas de la siguiente. Advirtiendo que dos son las fuentes de la inspiración. O sea, sabemos que la inspiración es una intuición, pero ¿es una intuición de qué? Bueno, por un lado, del universo que tiene el artista enfrente. Tolkien lo acaba de decir. Había un álamo adelante mío. Es decir, eso es la realidad que lo rodea. Tolkien es un árbol, pero bueno, puede ser, no sé, una persona, miles de cosas, pero cosas reales que lo rodean. Y la otra fuente de la inspiración, es decir, donde se originan estas intuiciones, es la materia misma de cada arte. El que conoce justamente esa materia, por eso el trabajo de taller que decía recién, el que conoce la materia sobre la que trabaja, siempre va encontrando en ella una fuente de inspiración. Estos dos elementos, el universo completo, la materia próxima, son fuentes, orígenes de las inspiraciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. En esta clase, que es bastante larga, hemos revisado cómo es que conoce el artista, ¿sí? Esa especie de intuición que vuelve sobre el concreto. Hemos visto los procesos artísticos de inspiración y la parte del manejo de la materia, al menos los hemos caracterizado y nos hemos quedado con el concepto de inspiración como tal, que nos ha llevado un buen tiempo, y cómo es que se gesta esa inspiración artística. Bueno, muy bien, hasta acá llega la clase 13 y quisiera dejar planteada por lo menos hoy día la clase 14. A ver, ¿dónde estamos acá? Acá estamos. Acá. Muy bien. Bueno, estos minutos que me quedan, que son nada, perdonen, por lo menos plantear el comienzo de la clase 14, cosa que la próxima ya vaya un poco más cómodo. Esta clase trata sobre ya la materia artística y cómo se mueve, cómo procede la actividad artística. Vamos a tratar de analizar justamente cómo están implicados esa materia, el artista y el universo, que es lo único que voy a decir hoy día, y cómo es que se da el conocimiento artístico y cómo se determina la inspiración, que eso será para la próxima clase. Por ahora, simplemente, pues esto me sirve para confirmar lo que estábamos viendo. Cuando hablamos de arte humano, yo necesito, como decía al principio de esta clase, algunos elementos que son, digamos, o colaboran a la inspiración. Yo, por un lado, necesito del artista claramente. Ahora, el artista como tal, esperen que me cambie, acá estoy bien, sí. El artista como tal, decía, tiene un proceso mental que ya hemos charlado, es decir, hay un tipo particular de intuición, ese tipo particular de intuición, cuando es muy profunda, va generando esta saturación sobre un determinado tema hasta que finalmente decanta. El artista tiene esas intuiciones siempre sobre el universo. Es aquí. Esta es la fuente de sus intuiciones. Si no hubiera
árboles, enemigos, odio y amor, amistad, cielo e infierno, ¿no es cierto? No tendría él de dónde sacarlos. Con lo cual, las intuiciones que se dan en él suponen un universo sobre el cual él está contemplando. Pero ¿es solamente el universo su fuente de inspiración? No, también dijimos que la otra fuente es la materia artística. Con lo cual, cuando hablamos de arte humano hay que tener presente estas tres patas, si ustedes quieren. El artista, que como tal es el que va a tener la inspiración, pero esa inspiración supone la presencia de un universo y la presencia de una materia artística sobre la cual él va a trabajar y que es fuente también de inspiración. Bueno, muy bien, no quería pasarme más de esto porque ya estoy en el horario, así que hasta acá llegamos hoy día. Bueno, muy bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta, no se me vayan, que tengo que tomar lista. Un segundo. Sí, Pablo, decime. Sí, profesor, solo una consulta que ahí me enredé cuando usted, la primera parte, cuando usted hablaba de que, por ejemplo, en la oralidad, Sí, el artista se devolvía, ¿no? Y allá va ¿cómo se llama? claro, Este, encontraba en este recordar, singular la realización plena del universal, sí. claro. Y después usted enunció otros términos que era como que se iba a un singular después, ¿no? O había como Claro. una vuelta de mano o una vuelta de tuerca que era, no sé si era del singular al universal y nuevamente a un singular, o se Ujú. detenía en ese universal concreto. Perfecto. Me viene bien la pregunta para aclarar una cosa. Dame un Gracias. segundo. A ver. Todo esto parte de una realidad X, ¿sí? Voy a hacer el dibujo inmundo de una manzana barra tomate barra cualquier cosa, no me va a salir nada mejor que esto. Esto es singular. Ahora, el artista lo que hace es justamente, decimos, contemplar ese singular. Esta contemplación del singular le permite a él conocerlo. Este conocimiento es un conocimiento que tiene singular, es decir, lo que está sintiendo él es de un singular. Este proceso sigue, ahí aparecía la abstracción, ¿sí? Esta abstracción podía seguir o el camino de la abstracción filosófica, universal, absoluto, eso no es el camino que sigue, o bien desde acá puede volver, acá está esta vuelta de tuerca que vos dices, pero volver al singular. ¿Esto qué significa? Que el artista entiende lo universal, pero lo entiende realizado en el singular. Esta vuelta es lo que llega o que apunta a la obra de arte. ¿Por qué? Porque él en la obra de arte evidencia un caso posible de este universal. ¿Cómo se comporta el corazón misericordioso de una mujer? Él entiende el corazón misericordioso de la mujer, el universal, pero lo baja al modo concreto que pasa en Dido. Él entiende en universal el rostro de Caronte, un ser infernal que cruza las almas que van a ir al infierno. Ok, entiende el dolor, entiende el mal, entiende el odio, ok, y todo eso lo baja en Caronte. Caronte es un caso singular de realización de este universal, pero está tan bueno, o está tan bien hecho, mejor dicho, tan bellamente hecho, que uno dice, wow, acá se nota todo esto, claro. Ese universal queda muy representado en este singular, o lo mismo en el caso de Dido. Este es el modo en que procede el artista. No se queda con una intuición abstracta que quiere contemplar, no va por ese lado, aunque podría ir, sino que vuelve al singular y hace la obra de arte a la que nos referimos. No sé si ahí está un poco más claro, Pablo. Sí, profesor. Gracias. Voy a revisar la clase de No, todas maneras para estar más seguro. Pero muchas gracias. perfecto. No, perfecto, perfecto, no hay problema. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, dejamos acá. Bueno,
nos veremos entonces la semana que viene. Por favor, si hay alguna duda me escriben por mail y voy analizando los casos puntuales para resolver la cuestión, ¿ah? Bueno, muy bien. Que tengan una buena semana. Nos veremos luego.